Hola, estimados estudiantes de química, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Ya terminamos por fin el primer periodo, estamos en el segundo. Por favor, pónganse al día con los trabajos quienes están debiendo para que no tengamos problemas a fin de año. La idea es que todos ganen el año, pero pues si no presentan sus actividades, pues ese sería un problema. Sin embargo, ya saben que quienes han tenido dificultades en la parte económica para tener acceso, pues lógicamente vamos a buscar la forma de remediar, ¿no? Pero si usted tiene los accesos a tecnología, no tiene excusa. Entonces, por favor, yo pienso que debería usted valorar que los recursos que usted tiene en su casa y aplicarlos de buena manera para que desarrolle sus actividades académicas, ¿cierto? Es lo mejor. Bueno, prosiguiendo con el tema que habíamos visto en la clase pasada, vamos entonces a arrancar estudiando lo de las reacciones químicas, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es una reacción química, con lo que son las evidencias del cambio químico y cómo yo de una manera algebraica puedo, digamos, representar una reacción química. Porque acuérdense que los átomos, las moléculas que participan en una reacción química son invisibles a nuestros ojos. Entonces todo lo que nosotros podamos ver son modelos, son representaciones, son esquemas mentales, pero que no son la realidad de lo que está viendo allá porque un átomo no se puede ver, ¿sí? Son representaciones sencillamente. Entonces vamos a mirar esa parte de las ecuaciones químicas, cómo funciona y a complementar con lo que ya sabemos de las fórmulas químicas de los compuestos, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que les agrade la presente clase. Bueno chicos, entonces miremos en este tema de ecuación química cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta en la reacción química como tal y en la forma con la cual nosotros la representamos o la escribimos, ¿sí? Para poder nosotros entender qué está ocurriendo. Recordemos que átomos y moléculas son invisibles a nuestra vista, ¿sí? Entonces, nosotros veremos posteriormente que nosotros no trabajamos realmente como dice la ecuación química con átomos o moléculas, sino trabajamos con cantidades mucho más grandes. Bueno, entonces, en la reacción química lo que nosotros vemos es que una sustancia se transforma en otra, ¿cierto? Cuando las sustancias se transforman en otras distintas, lo hacen mediante unos procesos especiales que ya se conocen, ¿sí? Y esas sustancias nuevas tienen unas propiedades distintas. Ahí se nota que hay una reacción química, ¿vale? Entonces, usted para saber que hay una reacción química, puede usted guiarse por tres cosas que pueden ocurrir. Primero, que exista un cambio de color. Por ejemplo, usted corta una manzana. ¿Qué pasa si deja la fruta ahí expuesta al aire un tiempo? Que la fruta se empieza a volver café, se está oxidando. Usted tiene los libros viejos, ¿cómo usted identifica que son viejos? El color de las hojas, mire, se han vuelto amarillentas, se está oxidando esa celulosa que compone las hojas. Y así sucesivamente. Entonces puede haber cambios de colores. Se puede producir un nuevo estado de la materia. ¿Sí? Entonces, eh, los reactivos eran de un tipo y se transforman en unos productos que están en otro estado de la materia. Por ejemplo, el agua es una reacción muy conocida. En la síntesis del agua reaccionan hidrógeno y oxígeno, que son gases, para producir un líquido. Miren ustedes, ahí uno se da cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted hace la cocción o frita un huevo, ¿qué pasa? El huevo está en estado líquido, ¿cierto? Y a pesar de que es muy viscoso. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en algo sólido. Mira, ahí se nota que ha habido una reacción química. Y lo otro entonces que puede pasar es un cambio en la temperatura de la sustancia para nosotros determinar que haya habido una reacción. Entonces, puede ser en dos vías. Al final el producto está más frío que los reactivos o al final el producto está más caliente que los reactivos. Cuando usted, por ejemplo, todos en algún momento hemos quemado fósforo, una vela o pólvora. ¿Sí? Al final cuando ya se apaga y usted va y toca los residuos están calientes. Mire, ahí se nota que ha habido digamos, un disturbio en la temperatura que tenían esos productos y se manifiesta entonces en un cambio en esa temperatura de los productos finales. Bueno, entonces para representar de una manera gráfica, digamos, a las reacciones químicas nosotros utilizamos los símbolos, ¿sí? Y eso se denomina ecuación química. Entonces, la ecuación química es una representación simbólica de las reacciones químicas de una manera algebraica, ¿sí? Se respetan las normas matemáticas aquí. Y nosotros aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta reacción, estamos viendo que hay un antes
de una flecha y hay un después de esa flecha. La flecha me está indicando una dirección. Básicamente esos son los tres elementos principales. En el lado izquierdo de la flecha se ubican los reactivos. La flecha me está indicando la dirección de la reacción y en la derecha se representan los productos de esa reacción. ¿Vale? Pues usted podría cambiar esta flecha y ponerla invertida. Y lógicamente los reactivos y productos tendría que invertirlos, pero usted iría en contra de lo que ya las convenciones, digamos, internacionales, y además no es conveniente, nos confundiríamos. Por eso se grafica siempre las reacciones químicas de izquierda a derecha. Bueno, ¿qué hace parte de una reacción química? Los símbolos químicos de los elementos usted los ve aquí, pero también cuando no estamos hablando de un elemento químico, sino de un compuesto, pues entonces se escriben las fórmulas químicas de esos compuestos. Se escriben también unos subíndices subestequiométricos. Usted ve aquí un número pequeñito. El subíndice me está indicando cuántos átomos hay, ¿sí? De cada tipo. También se escriben unos coeficientes estequiométricos. Mire, antes de seguir hasta allá. Si usted se da cuenta, aquí hay un hidrógeno. Y en los productos aparecen dos. ¿De dónde apareció ese hidrógeno? ¿Por arte de magia? ¿Un extraterrestre lo trajo? Eso tiene que, digamos, matemáticamente justificarse la presencia de un hidrógeno adicional acá. Para eso están los coeficientes estequiométricos. Aquí me dice la ecuación que de esta molécula HCl, la cual tiene un solo hidrógeno, de esa molécula hay dos. ¿Sí? Entonces así en suma, aquí hay dos hidrógenos y aquí también hay dos hidrógenos. ¿Sí? La cantidad de materia en los reactivos y en los productos debe ser lo mismo. Si no, imagínese usted, si va a hacer, por ejemplo, un helado, usted hace su preparación de helado, lo mete en el vasito, le pone el palito, lo mete en la nevera y entonces cuando usted abre la nevera aparecen 3 helados, por ejemplo. No, o sea, no puede ser por arte de magia. La cantidad de materia que usted ingresa en los reactivos tiene que también, digamos, aparecer en los productos, transformada lógicamente, pero tiene que aparecer. ¿Sí? Entonces, mire, el zinc es una cosa, el cloruro de zinc es otra. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. O sea, la materia se ha transformado, el zinc ya no es un elemento, ahora aparece como un compuesto salino, lógicamente con propiedades químicas distintas, ¿vale? Pero entonces hay que tener en cuenta que hubo ese proceso de transformación. Subíndices de estado físico. No todas las ecuaciones los traen, pero muchos están indicando en qué estado físico se encuentra cada una de las sustancias. Por ejemplo, el zinc está sólido, el cloruro de zinc aparece en forma acuosa, o sea, no significa que esté líquido, significa que está en una disolución, se ha disuelto en agua. Y también el hidrógeno está en forma gaseosa. La flecha que ya les habíamos dicho, o ya les había dicho, perdón, de la dirección de la reacción, y los signos de adición. Ellos tienen que, siempre se ponen signos de adición, nunca va a aparecer otro tipo de signo. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, unas ecuaciones que me están mostrando cambios de la materia. Por ejemplo, aquí había una sal, ¿sí? Una oxisal. La oxisal, a través de un proceso químico, liberó el oxígeno en forma de gas, mire, entonces se produce un cambio de estado físico de la materia. En la otra reacción, en la cual hay una oxisal y una sal binaria, se intercambian la plata con el sodio, si usted se da cuenta aquí en los productos, pero resulta que esta nueva sustancia, el nitrato de sodio, ¿sí? Él se ha precipitado, o sea, se forma ya una sustancia sólida en el fondo de la solución donde está reaccionando. Entonces, mire, ahí se está mostrando otra vez las evidencias de reacción química. Bueno, entonces, un ejercicio para que ustedes, por favor, lo piensen en su casa, lo realicen en su cuaderno, ¿sí? Y escriben los motivos. Entonces, ¿cuáles de estos tipos de cambios muestran reacción química y cuáles no? Y pues usted lo justifica por qué ha elegido estas respuestas. Bueno, entonces las reacciones químicas son de distinto tipo, que vamos a pasar brevemente. Entonces, según el proceso químico, usted puede clasificarlas en 5 tipos. Según el sentido de dirección, reversible o irreversible. Reversible significa que usted puede deshacer algo. Por ejemplo, usted se enferma, pues puede revertir su estado a un estado de salud adecuado, ¿cierto? ¿Qué es irreversible en el ciclo vital? Irreversible es la muerte. Entonces de allá ya no vuelve, ¿sí? Entonces, las reacciones químicas también tienen ese sentido. Pueden ir
en los dos sentidos, adelante, de atrás adelante y de adelante hacia atrás, o solamente en un solo sentido. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, de si usted cuando cose un huevo o lo frita, ¿usted puede coger ese huevo frito o cocido y devolverlo a como estaba antes? No. Bueno, ese es un ejemplo de reacción irreversible. Y el cambio de color, cambio de calor, perdón, que se puede determinar midiendo la temperatura al final de una reacción. Entonces las reacciones pueden consumir calor, o sea, ser endotérmicas, o liberar calor, se denominan exotérmicas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí está la síntesis del agua, por ejemplo. Si usted se da cuenta, aquí hay dos oxígenos, pero aquí hay solo uno. Es necesario que usted balancee la cantidad de átomos que hay a los dos lados de la ecuación. Entonces, para hacer eso, que eso es un ejercicio que lo vamos a ver posteriormente, no se preocupen, usted pone los coeficientes estequiométricos, que es decir, de esas moléculas, ¿cuántas hay? Por ejemplo, aquí yo digo que de H2 hay una molécula y de agua hay una molécula, ¿cierto? Pero no balancean las cantidades. Aquí se necesita 2 oxígenos y aquí hay solo uno. ¿Cuál es la forma más fácil? Pues decir que de esa molécula hay dos. Mira, entonces así ya balancea. En 2 moléculas de agua hay 2 oxígenos, se balancean con este O2 que había en los reactivos. Aquí tenemos una reacción entre amoníaco y ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué está ocurriendo aquí? Que tenemos dos reactivos y de los dos reactivos se produce solo uno. Eso es lo que se denomina una reacción de síntesis, ¿sí? Aquí tenemos también la producción del dióxido de carbono, que es la combustión. Esta me está demostrando la combustión acá abajo. Descomposición térmica, por ejemplo, aquí tengo una sustancia grande, ¿sí? Una oxisal. Si yo le adiciono calor, ¿qué voy a hacer? Que el oxígeno se desprenda de la molécula, ¿sí? Entonces, de una sustancia se van a obtener dos. De una sustancia se obtienen dos. De una sustancia vamos a obtener aquí un producto de 3, fíjese. ¿Sí? Lógicamente, todas ellas se deben balancear con unos coeficientes estequiométricos. Ustedes los pueden apreciar ahí en ese caso. Ya están la misma cantidad de átomos en el lado izquierdo y en el derecho de las reacciones que hubieron que balancearse. No todas se tienen que balancear. Por ejemplo, mire que esta no hubo necesidad. En la de la mitad no hubo necesidad de hacer. Sustitución simple o desplazamiento, ¿cierto? Entonces, la sustitución simple es cuando, por ejemplo, usted, por ejemplo, aquí tiene este compuesto HCl. El zinc va a ocupar ese lugar del hidrógeno, ¿sí? Eso es una sustitución simple. Doble es cuando se intercambian la parejita, ¿cierto? Calcio se va acá a acompañar al cloro y el sodio se va a acompañar al sulfato de acá. ¿Sí? Mire, se intercambiaron. Entonces, sustitución simple o doble. Y las reacciones de oxidación-reducción, eso ya lo vimos en la clase pasada. Igual, no se preocupen que vamos a ir profundizando en este tema. El zinc, como era un elemento, acuérdense, el zinc, los elementos solos, su estado de oxidación es 0. Pero al reaccionar aquí, terminó perdiendo electrones. ¿Sí? Entonces, mire, ahí es donde se ve una reacción de oxidación-reducción. Él se oxidó porque perdió electrones. Sin embargo, el Cu más 2 de este sulfato de cobre, él tenía una carga positiva. Para tener una carga de 0, ¿qué le pasó? Ganó electrones, o sea que se redujo su estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, ahí se ve la reacción de oxidación-reducción. Y de neutralización también, son las formas que nosotros llamamos también son reacciones de sustitución doble, ¿sí? En las cuales hay un ácido y una base, ácido y base, ellas reaccionan y dan origen a sales. Entonces las sustancias que inicialmente eran corrosivas, ahora ya no lo son, las sales ya no son corrosivas. Sin embargo, muchas de las reacciones de neutralización son supremamente, digamos, poderosas, liberan demasiada energía. Por eso estas generalmente se deben hacer en solución o deben hacerse de una manera digamos, muy lentamente, porque se libera tanta energía que si usted mezcla un ácido y una base fuertes al mismo tiempo, eso va a explotar. Y lógicamente, si a usted le cae todos esos reactivos encima, ¿qué le va a pasar? Pues que usted se va a quemar. Bueno. Y aquí entonces vemos según la dirección de la reacción, ¿sí? Tenemos una reacción reversible, ¿sí? Que es la producción de ácido clorhídrico a partir de hidrógeno y cloro,
ella puede ir en los dos sentidos, ¿sí? Y también reacciones irreversibles como la producción de, ¿cómo es que se llama? Es hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, la reacción va hacia la derecha y no hay forma del lado derecho volver a producir los reactivos iniciales. Estaban ocultos allí los coeficientes estequiométricos que me permiten balancear la cantidad de átomos a la izquierda o a la derecha de la ecuación química. Y aquí vemos también finalmente las reacciones endo y exotérmicas. Cuando usted se da cuenta que una reacción es endotérmica, cuando usted genera la reacción en un recipiente de vidrio, usted lo va a tocar y el recipiente está frío, ¿sí? Al contrario, la reacción es exotérmica, o sea, liberó energía al entorno cuando usted toca el recipiente y está caliente. Ojo, no siempre es recomendable, ¿no? Porque a veces es demasiado exotérmico, usted puede quemar, pero entonces se puede hacer en algunas reacciones. Entonces usted ve que la reacción acá tiene una energía calorífica como producto, ¿sí? La primera reacción. ¿Qué significa eso? Que la energía liberó, perdón, que la reacción liberó energía, entonces es una reacción exotérmica. Sin embargo, en la hidrólisis del agua, por ejemplo aquí, para que separar los elementos que constituyen el agua, usted tiene que haber invertido algo de energía eléctrica. Entonces, la reacción es endotérmica, porque le debe entrar energía para llevarse a cabo. Y este es otro ejemplo, finalmente, ¿sí? De reacción exotérmica, o sea, que está liberando energía hacia el entorno. Entonces, eso era todo, muchachos. Eso es solamente una introducción. Vamos a ir trabajando este tema con cuidado porque es complicado y ya después de que hemos realizado este tema, es que nosotros ya podríamos hacer experimentos y cálculos, ya dominando este tema de las ecuaciones químicas. Entonces, para el siguiente tema que vamos a ver, que es el balanceo de las ecuaciones, que les dejé una puntada ahorita ahí, entonces van a realizar la siguiente consulta. Van a consultar, van a investigar qué significa la ley de la conservación de la energía, que fue formulada por Antoine Lavoisier, ¿sí? ¿Qué significa, qué representa esa ecuación? En sus palabras, por favor. No hay necesidad de estar copiando y pegando lo que dice en internet. Ustedes son inteligentes, ustedes lo pueden hacer por sus propios medios, ¿vale? Eso es todo, entonces, cualquier inquietud, ya saben, me pueden ubicar por los canales que ya hemos dispuesto. Les deseo un feliz fin de semana a todos.